Anoche el presidente Javier Milei presentó el presupuesto 2025 en el Congreso, con una premisa: anclar los gastos a los ingresos y que el equilibrio fiscal sea la norma. Para eso sostuvo que impondrá un cepo al Estado. Para dialogar un poco sobre las reacciones a ese discurso, hablamos hoy con el diputado de la UCR, Lisandro Nieri, quien integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ayer estuvo presente en el recinto. Lisandro, buenas noches, ¿cómo le va? Le saluda Leandro Dario. ¿Qué tal, Leandro? Muy buenas noches. Un gusto, Lisandro. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué sensación te dejó escucharlo ayer al presidente hablar sobre el presupuesto 2025? Bueno, lineamientos muy generales del presupuesto, ¿no? Minutos después lo pudimos ver y, bueno, primera hora de la noche nos quedamos estudiándolo un poquito. Pero en principio, a ver, aunque parezca obvio, un presupuesto equilibrado, bueno, hace muchísimos años que no es algo obvio en Argentina, ¿no? Entonces, gastar acorde a las posibilidades que tenés de gastar en función de tus recursos y en la medida de lo posible, algo que no está escrito en el presupuesto, pero sí lo dijo el presidente, tender a la baja de presión impositiva para que el sector productivo, que es el que le da crecimiento a un país, pueda desarrollarse y Argentina puede crecer, me parece absolutamente positivo, ¿no? Después, claramente, ya en la lectura del presupuesto tenemos algunas dudas que con las exposiciones de los funcionarios iremos planteando oportunamente, pero un presupuesto equilibrado parece una obviedad, pero en Argentina no lo es, así que eso lo aplaudo, ¿no? Diputado, le comparto y lo invito a ver un tramo del discurso del presidente ayer en la cual se refirió sobre la necesidad de ponerle un cepo al Estado. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país, de manera que podamos volver a ser la Argentina grande que alguna vez fuimos. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. ¿En qué consiste esto del cepo al Estado? Él habló de que las provincias van a tener que hacer un ajuste de 60.000 millones de dólares. ¿En qué consiste esto? Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, Argentina en algo más de 20 años pasó casi a duplicar su gasto público, ¿no? De niveles apenas por sobre el 20% del Producto Bruto Interno a llegar al 45%. Ese gasto público, por sobre todo, es el gasto público nacional, pero también hay gasto provincial y municipal, ¿no? Entonces, lo que me decías de los 60.000, el presidente suele dar números, bueno, que cuesta entenderlo. A ver, la línea de invitar a las provincias son autónomas, ¿no? Pero de procurar sumar a las provincias en el esfuerzo de bajar el gasto para volver a niveles razonables, ¿no? Ya sea del orden del 25%, 30% ya sería un logro razonable y sostenible, me parece que es un éxito. Los 60.000 millones es un imposible, ¿no? Más o menos las provincias tienen un gasto de alrededor del 15% del producto y los 60.000 millones sería prácticamente todo el gasto consolidado provincial, con lo cual es un imposible. Ahora, que las provincias se sumen al esfuerzo me parece absolutamente razonable. Te pongo un ejemplo, Leandro. El Estado Nacional hace concesiones, materia impositiva, por ejemplo, para atraer grandes inversiones. No podemos tener que esa menor presión impositiva intenten aprovecharla un municipio, por ejemplo. Y tenemos caso en Catamarca, un distrito totalmente minero que hace un aumento de tasas, ¿no? O lo que estamos observando hoy en los supermercados, una lucha por bajar los precios y algunos distritos que optan por subir tasas municipales, ¿no? Entonces, la invitación me parece muy buena, los números, esos tamaños. No es la primera vez que escuchamos números que son imposibles. Lo otro, lo del cepo, habiendo dicho que es bueno bajar el gasto, me parece que no es muy feliz, ¿no? Los cepos nos han condenado muchísimo en Argentina, a las libertades, a la imposibilidad de
salir y que puedo llegar a dejar a mis chicos en el colegio o irme de paseo al parque y que dependo de mis tiempos y no voy a tener una marcha, un piquete en el medio que me impide circular. Bueno, Diputado. y el que hoy está atentando contra el crecimiento de las inversiones, que es el cepo del mercado cambiario, ¿no? Así que no pongamos más cepo. Controlar el gasto sí me parece buenísimo. Usted integra la Comisión de Presupuesto allí en Diputados. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos que están esperando para tratar este proyecto de ley? ¿Están esperando que vengan funcionarios del Ministerio de Economía? ¿Qué preguntas les van a hacer? Sí, hoy hablé un poquito con colegas que son autoridades. Ahí lo veo a José Luis en la pantalla, así que habrá que definir un cronograma de visita de funcionarios, normalmente, primero que todo, de economía, para ver los trazos principales del presupuesto. Hay algunos puntos. El 18% de inflación es súper ambicioso, significa una inflación mensual, si le hiciéramos pareja en todo el año, no es así, pero del 1,4 mensual. Pero por sobre todo se establece un cierre de este año con una inflación de 104, ¿no? Para lograr eso, septiembre, octubre, noviembre y diciembre tendríamos que estar corriendo al 1%. Bueno, hay muchas preguntas para primero escuchar a los funcionarios y luego irán surgiendo preguntas de variables macro, como te mencionaba, y después, bueno, por ejemplo, insistiendo, resultado fiscal equilibrado, me parece excelente. Pero bueno, hay formas distintas de llegar a ese resultado fiscal equilibrado, y a veces ahí es donde podemos tener algunas diferencias y trabajaremos en ese sentido, ¿no? Es un gobierno que tiene hiperminoría en las dos cámaras, pero necesita justamente de bancadas aliadas para sacar adelante las leyes. Sin embargo, el presidente ayer fue muy duro con muchos diputados. Los vuelve a llamar ratas, critica a un sector de la oposición, al kirchnerismo, cuando le dice ustedes no saben sumar. ¿Le parece constructiva esa postura cuando va al Congreso? A mí no me parece, a mí no me agradan, no me conocen, pero no es la forma en que me gusta. Creo que al presidente le da bastante rédito, para presentar, ¿no? un proyecto. Le da bastante rédito, entonces usted cree que en pos de seguir con el relato contra la casta, él se hace fuerte con ese discurso. Yo, al menos hasta el momento observo que sí, ¿no? Después, me parece que no es sostenible en el tiempo. En mi caso particular, y reitero, por muchísimas coincidencias, creo que he votado casi todo positivo. Cosas hasta algo conflictivas o que suenan en la opinión pública, como los 100.000 millones de pesos de la CIDE. Suena oscuro todo lo que es gasto reservado, pero existe el gasto reservado, y que siempre se haya utilizado mal. Bueno, démosle de derecho a un nuevo gobierno que espero que lo utilice bien. Hay mecanismos de control como la bicameral de inteligencia. Pero cuando tuve que manifestar una diferencia, lo voy a manifestar. Y no espero ni que me llamen héroe, ni que me inviten a un asado, ni me considero un villano como me tocó en el caso de jubilaciones, entender que al mismo resultado se puede llegar de distintas formas, ¿no? Me parece que hay un sector de la población con ingresos iba a decir apenas 200.000 pesos, son 234.560 pesos que podían tener un pequeño beneficio, que dicho sea de paso va a implicar judicializaciones, va a quedar con toda la debilidad de ser una norma aprobada por DNU y no por ley, con la legitimidad que eso le resta. Y hay ciertos sectores corporativos que siguen con grandes beneficios, ¿no? Llámese el gasto tributario, que son, por ejemplo, salarios bastante elevados, 15, 20 millones de pesos, que tienen la suerte de no pagar ganancias. Me parece que hay cuestiones de equidad en cómo se hace ese esfuerzo. Cuando tengo que hacerlo así, lo manifiesto, caso jubilaciones, ¿no? Si el presidente insiste con vetar la ley de financiamiento universitario, ¿qué va a hacer la UCR en diputados? ¿Va a insistir con el proyecto? Bueno, justo en este caso, y con las noticias recientes de la UCR permanentes, pero las de última hora de esta tarde, yo entiendo que la UCR en su mayoría sí. En mi caso,
caso particular, Leandro, yo voté distinto a todo mi bloque, ¿no? Yo me abstuve porque creo que con el gasto soy de la Universidad Nacional de Cuyo, defensor de la escuela de la universidad, de la educación pública, pero me parece que se puede gastar de manera mucho más eficiente, ¿no? Creo que con lo mismo que gastamos es muchísimo, podríamos o deberíamos exigirnos tener mejores resultados. Entonces, de alguna manera, indexar el gasto en educación, que de alguna forma, dicho muy sencillo, es lo que plantea la ley, todas las ineficiencias, todo lo que se debería auditar, todo eso que hay atrás de ese gasto, se mantendría en el tiempo. Es por eso que mi caso particular, por eso te distingo que el bloque mayoritariamente entiendo que vamos a esperar el veto, vamos a ver si es un veto total o un veto parcial. Entiendo que el bloque iría por el camino de la insistencia. Tengo una posición distinta en este caso. Sí, lo que pasó estas últimas horas fue que justamente la Convención Nacional de la UCR suspendió a los 5 diputados de la UCR que votaron a favor del gobierno en el veto. Esa es la última novedad. Luego, ayer el presidente en su discurso también le atribuyó 2 frases a Cicerón, una de ellas en la cual dice supuestamente Cicerón que no se puede vivir atado del Estado, en su fuerte crítica hacia el estatismo, y eso generó también reacciones de otros diputados que estaban presentes ayer, entre ellos Miguel Ángel Pichetto. Lisandro, te invito a escuchar cómo reaccionó el diputado Pichetto y luego lo conversamos. Pero bueno, este es el juego, hay que tratar de tener paciencia, es muy difícil. Vuelvo a la historia. Me parece que los que le escriben no saben quién fue Marco Tulio Cicerón. Terminó proscripto y asesinado por Marco Antonio porque presuntamente había conspirado contra César en los idos de Julio y no terminó bien Marco Tulio. Fue un estadista importante, hombre del Senado, defensor de la República, pero era un firme defensor de la República. Exacto. Pero bueno. Nosotros aquí incluso pasamos el párrafo que fue La historia, Jorge, siempre la historia, ¿no? El final de Marco Tulio no se lo deseo a nadie. Fue buscado por 2 sicarios de Marco Antonio y le cortaron la cabeza. Cuando el presidente va al Congreso, lo más importante que dice en el discurso es sobre la regla fiscal. Esto del déficit cero, que es muy importante seguramente para el gobierno, pero inmediatamente se pasa de rosca y arranca con su discurso antiestatista, muy ideológico. Diputado, ¿usted cree que eso suma en este tipo de debates parlamentarios o es algo que la verdad que tiene que ver con la ideología del presidente y no tiene nada que ver con el presupuesto 2025? No, a ver, Leandro, me tocó vivir un proceso de agarrar un Estado cuasi quebrado, diciembre de 2015 en la provincia de Mendoza. Creo que un ordenamiento fiscal no es nada más justo para poder... no quiero caer en el Estado presente porque ha sido, creo que, una gran estafa el Estado presente, ¿no? Pero un Estado que no malgasta, un Estado que tiene recursos para poder destinarlo a lo que efectivamente tiene que destinarlo el Estado, ¿no? Entonces, en nuestra provincia, digamos, teníamos una provincia absolutamente endeudada y hoy a partir del ordenamiento fiscal, a partir de no malgastar del erario público, bueno, pudimos hacer inversiones en educación, pudimos hacer inversiones en infraestructura hospitalaria, que si no me imagino lo que hubiese sido atender una pandemia sin esos metros cuadrados que pudimos sumar. Entonces, se requiere de la inversión pública. Yo creo que el gobierno con su estrategia comunicacional, que dicho sea de paso, tanto en campaña ha sido muy eficiente, vamos a ver cómo resulta ahora. Bueno, es muy práctico en comunicar, ¿no? Entonces, un no hay plata sirve y mucho, porque si vos decís hay poca plata es casi como en la casa, ¿no? Los 3 chicos se revientan por ese peso. Si vos decís que no hay, la discusión se termina. El presupuesto, bueno, uno lo mira en términos de equilibrio, no lo miré, pero debe ser de más de 100
bueno, 100.000 billones, ¿no? Entonces, la plata es muchísima. La gran discusión, la gran dificultad es cómo asignar prioridades, cómo distribuir en la población esos recursos. Ahora, ausencia de inversión pública. Bueno, invertir en cunetas, en obras municipales, no, eso fue lo que hizo el kirchnerismo durante muchísimos años para tener, a través de la zanahoria y el garrote, cautivos a intendentes, toda una estructura política. Eso no sirve, a eso no se tiene que dedicar el Estado. Ahora, Clarísimo. no hacemos, y no porque quede en Mendoza, no estoy reclamando una obra para el presupuesto, pero si nosotros no tenemos la Ruta 7, no por los mendocinos, perdón, la ruta que comunica con Chile de alta montaña, o si no invertimos en mantenimiento, es hoy poner unas pocas chirolas, para ser claro, en tapar un pozo en altura, con nieve, entra agua, se congela, y eso el día de mañana son miles de millones, así que miremoslo hasta económicamente. Y si esa ruta está en condiciones, vamos a crecer acá adentro, pero no vamos a poder exportar y generar los dólares. Entonces, Clarísimo, la diputado. inversión pública se requiere. El no hay plata ante una situación complicadísima fue casi que un eslogan y una simplificación, y que salió bastante bien para explicarlo. Ahora, yo 2015 lo más fácil me resultó eso con mis colegas de otros ministerios. No hay un mango. Perfecto. Estamos hablando con... El gran desafío es cuando llega el primer peso. ¿A dónde es la prioridad? ¿Cómo se invierte? Tener proyectos, poner en marcha todo el movimiento, que los pesos lleguen efectivamente a la obra, todos los antecedentes que tenemos recientes de corrupción donde ni se hacían las obras, ¿no? Estamos hablando con el diputado Nieri de la UCR por Mendoza, integrante de la Comisión de Presupuesto, estuvo ayer en el Congreso. Muchas gracias por la nota, diputado. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Tengan buenas noches. Hasta luego.